problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer que me acompañe mi amigo Josué aquí en el estudio de Jalisco TV. Ay, muchísimas gracias, Lulú. Sí, en efecto, sí es un gusto estar, sí contigo, pero también con ustedes allá en casita, en este espacio que, si bien es un programa de televisión, la verdad es que también lo que es un privilegio porque es un gran espacio en el que podemos aprender cómo cuidarnos más los unos a los otros. Y has dado en el clavo, Josué, porque no sé si te has fijado que en la ciudad se iluminaron algunos edificios públicos de color naranja. Pon tú que sí, pero no sé por qué, porque según yo Halloween ya pasó. Y yo vengo muy ad hoc. Pues te voy a decir que el día de ayer, cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y es un tema un poco preocupante porque pensamos que no existe y que quizá pudiera disminuir. Sin embargo, vayamos al latido informativo y regresamos a charlar. ¿Te parece? Me parece. Acompáñenos. En Jalisco, el 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. Tipos de violencia experimentada son psicológica 54%, física 35%, sexual 53.7%, económica o patrimonial 30.5%. Pues qué lamentable saber que en esta encuesta, Josué, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber sido o vivido un episodio de violencia. Sí, la verdad es que ahorita, antes de que fuéramos al latido, que cuando mencionaste que pensábamos que no existía este problema, yo creo que por el contrario, creo que todos sabemos que existe, pero lo tenemos, y ustedes allá en casita no me dejarán mentir, lo tenemos muy asimilado, muy normalizado, que es como parte de la vida muchas veces, que es algo que solo sucede y que en realidad es algo como aislado, pues, o sea, pensamos que son eventos aislados y no, si uno se aleja un poquito y ve el panorama en general, puedes ver que es en efecto un fenómeno social, o sea, es un problema con causa, consecuencias, todo lo que se requiere para que sí sea un fenómeno tal cual y no solo casos aislados. Claro, y cuando dices de la normalización, pues obviamente es cuando las mujeres minimizamos conductas que dicen, ay, es que es así porque me quieren, o es que es así porque yo lo vi en casa y entonces así me deben de tratar. Entonces, cuando no tienes como una referencia positiva o cuando no te sales del modelo con el que has venido conviviendo desde pequeña, pues obviamente no sabes que eres víctima de violencia hasta que va escalando a niveles muy, muy extremos. Yo la verdad no le daría la responsabilidad a las mujeres de no darse cuenta de eso. Creo que la cultura es un proceso, no es algo que existe un ente ahí independiente. O sea, la cultura es este proceso en el que empezamos a tomar cosas y volverlas partes de nuestra identidad y nuestra normalidad. Entonces creo que la violencia contra los más débiles en general, pero en específico las mujeres, es algo que tenemos instalado porque no solamente hablamos de violencia ya física o que termine en un feminicidio, o sea, estamos hablando de lo que luego le llaman micromachismos, que de micro no tienen nada, que normaliza el que se agreda a las mujeres por ser mujeres. Claro. No por que tengan un problema o que tengan algún desacuerdo, o sea, no por problemas personales, sino por el hecho solo de ser mujeres, pues. Entonces creo que yo no creo que sea culpa de las mujeres no darse cuenta, creo que más bien como sociedad hemos abrazado y adaptado nuestro pensar para creer que estas conductas son de hecho normales. Y por eso te voy a hacer la pregunta de la semana, Josué. En 25 segundos, ¿tú cuál crees que sea como el primer indicio o señal de que una mujer ya está padeciendo la violencia y que puede ser visible ante los demás? Corre tiempo. Bueno, yo creo que justo lo primero que a lo mejor puede ser visible, de entrada creo que es imposible como aterrizarlo a una sola cosa, pero y creo yo que cualquier víctima de violencia, lo primero que se les nota es el aislamiento. O sea, buscan justo que no se note que están pasando algo, entonces se aíslan de sus grupos, no necesariamente que no los vuelvas a ver, pero como que evitan el hablar de sus problemas y el tener contacto con personas que saben que a lo mejor pueden hacer algo. Yo creo que eso, o sea, sí con las mujeres, pero casi que cualquier víctima de violencia, lo primero que hacen es apartarse, pues. Claro, entonces ahí sería como una llamada de atención de que si una amiga, una prima
o pues incluso hasta las mamás cambian sus conductas, pues obviamente tenemos que voltear a ver qué está pasando, acercarnos con sensibilidad sobre todo. Mira, y eso según yo no soy experto, pero yo creo que cualquier persona que está pasando por un momento difícil, una de las primeras cosas que hace la gente es como apartarse e intentar solucionarlo, porque sí, la interacción social requiere energía que a lo mejor cuando estás pasando por un proceso difícil no es algo que tengas. Entonces, yo creo que aquí hemos hablado mucho sobre cómo los cuidados de todos nosotros, o sea, tenemos una corresponsabilidad. Yo creo que es muy difícil justo esa primera etapa de aislarte, darte cuenta que alguien más tiene un problema si no lo ves. Claro. Pero el solo estar al pendiente, a lo mejor de cuándo fue la última vez que hablaste con una persona que tiene mucho sin estar, ¿sabes? O sea, yo creo que es algo como bien básico, a lo mejor nos toma muy poquito tiempo, y teniendo en cuenta que tenemos redes sociales y que podemos estar como al pendiente de cuándo fue la última vez que esta persona publicó algo, cuándo fue la última vez que supe esta persona, igual cuestionarse. Claro. ¿Estará bien esta persona? ¿Y qué te parece si vamos a escuchar lo que las jaliscienses y los jaliscienses opinan al respecto? Si alguien se acerca, y bueno, una mujer sobre todo, y les dice, oye, estoy viviendo violencia, ¿cómo reaccionarían y qué harían? Adelante con el sondeo. Primero que nada, yo creo que es aconsejarla un poquito, ver qué tipo de violencia, por parte de quién, y aconsejarla de que se acerque a pedir ayuda. A lo mejor de gente especializada que sabe cómo tratar este tipo de casos. Primero de molestia y luego es buscar una ayuda o protegerla, tratar de protegerla, si es un pariente cercano. Ya lo viví con mi hermana y tuvimos que rescatarla. Sufrió bastantes años violencia en secreto y tuvimos que hacer como un tipo plan para poderla resguardar y poder poner denuncia contra él. Pues tratar de apoyarla emocionalmente y sugerirle que vaya ante el Ministerio Público a levantar su denuncia. Sí, no, pues apoyarla en todos los sentidos, en todos los aspectos que se pueda, sacarla de la violencia que está, si vive en su casa con su esposo, o sea, sacarla de ahí lo más pronto posible, ir a denunciar, y pues sobre todo avisar también a los papás, a nuestros papás, si viene siendo mi hermana, avisar y a nuestros hermanos también, para que nos apoyen. Que no se callen, que lo hablen, que busquen un familiar o alguien cercano y que tengan confianza y que no se callen, porque eso es lo que más los atormenta y mentalmente las acaba. Es hora de que ya las mujeres también despierten, ¿sí? Ahora sí que si ellas no lo permiten, el marido tampoco lo va a poder hacer. Sí, pues que no se callen, que hablen, aunque hay muchas veces que hay hombres que amenazan, hay muchos amenazadores y pues en este caso pues a lo mejor no podrían hablar. Hay muchas personas que por eso no hablan, porque los hombres las amenazan, pero sí, no, pues que los dejen, o sea, que salgan de allí, pues. Pues qué interesante saber que hay corresponsabilidad también entre la sociedad. Y para ahondar más en el tema de la violencia de género hacia la mujer, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es María de los Ángeles González Ramírez, es directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, por sus siglas CEPAVI. María de los Ángeles, bienvenida aquí a De Corazón. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación y por compartir esta temática, que es un problema social y que nos compete a todas y a todos buscar una verdadera solución. Pues bueno, pues a ti, para comenzar, ¿qué entendemos por violencia de género? ¿Por qué es tan importante hablar de la prevención en este tema? Mira, los estudios de género desde hace más o menos como 50 años han venido documentando que la manera en la que nos relacionamos las personas, los hombres con otros hombres, los hombres con las mujeres con las mujeres, en nuestras relaciones lo que tenemos son posibilidades de ejercicio de poder, y ese ejercicio de poder hace que utilicemos mecanismos de violencia para hacer que la otra persona haga lo que yo necesito o lo que yo creo que está bien que haga para mí. Okay. Y esas relaciones de poder
claro que son violencia de género. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues la cultura no solamente es México. Si una revisa todas las culturas, tienen mecanismos con los cuales han hecho que la violencia de género dirigida hacia las mujeres se represente de maneras muy particulares. Conocemos el caso de China, ¿no? Las mujeres pie flor de loto, o las mujeres en África con todo este asunto de la esterectomía, ¿no? Y mujeres en los países árabes, que son niñas pequeñas casadas con personas adultas, ¿no? Y en el caso de México, una dijera, no hay esto. Pues claro que sí. En las comunidades indígenas, el matrimonio infantil, que ya por fortuna México ha puesto un límite a esta parte, pero la cultura todavía tiene muchos mecanismos de sometimiento de las mujeres. Esto que en teoría se llama como patriarcado, y que para una de las teóricas de América Latina es toda esta parte de la cultura de la dueñidad. En las relaciones de género hay esta idea de que las masculinidades son los dueños, o es la dueñidad sobre los cuerpos de las mujeres. Y lo que tenemos que hacer entonces como sociedad es ver cómo vamos desmontando estos estereotipos de género que tenemos mujeres y hombres en nuestras relaciones. Todo el asunto de desmontar el amor romántico, todo el asunto de desmontar los estereotipos de género. Por ejemplo, todavía tenemos mujeres a las cuales atendemos y resguardamos que nos dicen que ella espera que el marido la provea. ¿No? O sea, que es la cultura arraigada. ¿No? Y entonces, bueno, empieza una a platicar con la beneficiaria del programa y empieza a saber que su idea viene de toda la educación que ella tuvo en casa y en su colonia. ¿No? Claro. Y entonces de lo que te das cuenta es de que la idea de ser ama de casa era una idea social, porque incluso ni ella quería como asumir esta idea, ¿no? Pero en sus relaciones ella siente que es lo que tiene que pedirle a la pareja que haga. Pero en una condición económica como la que estamos ahorita, pues sabemos que las personas en una familia de 5 tienen que trabajar por lo menos 3 personas, porque la cuestión económica no te alcanza incluso ni para la sobrevivencia. Exactamente. ¿No? Entonces, las condiciones económicas también juegan un factor determinante en la violencia de género. Y precisamente, hay violencia económica. Exactamente. Cuando hablábamos, bueno, en el latido había las 4 violencias más comunes, y entra lo que es la violencia económica. Y se me viene a la mente, entonces la violencia de género está relacionada o tiene que ver con la violencia que se vive en familia. No solo en todos los niveles, porque si una revisa la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos tipos y modalidades. Y en los tipos, por ejemplo, una que acaba de subirse como una tipificación en el Estado, tiene que ver con la violencia vicaria. Toda esta ocultamiento que bien decías hace ratito, tiene la cultura para el más mínimo detalle, ¿no? Como un silbido, como un piropo, como un supuesto, ahí no pasa nada, un chiste sencillito, son violencia. Claro. Y te voy a interrumpir ahorita, Ángeles, porque vamos a ir a una pequeña pausa, y allá en casita no le cambie, este tema es muy interesante porque a todos nos involucra. Estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón hablando sobre un tema tan importante como es la prevención de la violencia de género. Un término que quizá hemos escuchado por mucho tiempo en muchos lados, sin embargo hay que tener puntual atención en cómo realmente lo podemos vivir y cómo lo podemos aplicar en nuestros entornos. Josué, hablábamos pues de que normalizábamos las situaciones. De eso y de cómo pues las dinámicas de poder. Yo estoy muy de acuerdo que la verdad es que estamos muy acostumbrados a que nuestras relaciones y las dinámicas de poder que tenemos con las personas a nuestro alrededor son todas verticales y no horizontales. Entonces, acostumbrarte a comunicarte en la horizontalidad yo creo que es un proceso bien complicado, porque yo creo que todas las dinámicas que tenemos formativas
desde bien chiquititos nos enseñan justo que las dinámicas de comunicación son así, de que quien manda más le puede decir a los demás qué hacer. Entonces, claro, entiendo perfectamente pues que eso nos empuje a que así nos comuniquemos. Yo, contigo, Ángeles, quisiera tocar un tema que a mí me parece un poquito complejo porque si bien en estos trabajo, en estos espacios donde a Lulú y a mí nos ha tocado tener el privilegio de aprender estos temas, nos han capacitado y nos han dado mucha información, yo tengo ahí una espinita bien enterrada que es en el tema de las masculinidades. Claro que el educar sobre nuevas masculinidades, que sean masculinidades que no sean como violentas en sí desde el inicio, es muy importante para la prevención, incluso para la erradicación. Sí. Pero la verdad es que la capacitación y los talleres a los que yo he asistido de nuevas masculinidades o de intentar a sensibilizar sobre este tema están muy mal. O sea, la verdad, yo he tenido muy malas experiencias. ¿Por qué? Porque recurren a temas de hacer chistes homofóbicos, de perpetuar estereotipos, de perpetuar incluso violencia contra la... O sea, estereotipos que son justo violencia contra la mujer, con tal de que los hombres que toman estos talleres empaticen, supongo, pero en lugar de explicarte cómo puedes vivirte el ser hombre y vivir tu masculinidad desde un espacio no violento o desde un expresarte sin violencia, lo que terminan haciendo es justo como ridiculizar que ese tema a lo mejor no es tan importante y solo es un no te portes mal, señor, o sea, o pórtate bien o sea amable y sé lindo, como perpetuando esto de los hombres van a ser hombres, el boys will be boys, ¿sabes? Un poco. Entonces sí, yo creo que la última vez que tuve una capacitación así salí chueco, así con la boca acá, porque seguían como, de entrada, o sea, siento que no nos explicaron bien, pero sí recurrían mucho a decir que los hombres tienen que ser amables y sensibles, aunque esto los haga ver menos heterosexuales. Y eso creo que es un mensaje súper erróneo. Entonces, sí quisiera tener este espacio para que allá en casita entendamos a qué nos referimos con nuevas masculinidades o cómo es este tema, porque creo que la comunicación que hemos tenido en general como sociedad hacia ese tema está muy en pañales, punto, deplorable. Yo creo que sí, una parte tiene que ver con la misma sociedad ha resistido a cambios, eso es evidente, sobre todo la parte que tiene que ver con que esta dueñidad y esta cultura patriarcal generaba privilegios en las masculinidades. Entonces, quienes más se resisten o se han resistido son estas masculinidades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como sociedad y qué nos ayuda la academia, por un lado, y las políticas públicas con perspectiva de género? Entender bien los estudios de género, porque son relaciones entre los mismos hombres, relaciones entre hombres y mujeres y relaciones entre las mujeres. ¿Qué hacen los estudios de género? Aclarar qué tiene que ver con la identidad. Es decir, cómo las personas construimos nuestras identidades, incluido orientación, incluido expresión de género, incluido estas características propias que queremos asumir para presentarnos a las demás personas. ¿Qué también incluye? Reconocer que hay personas que están a veces en una condición de vulnerabilidad, niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, lo que se conoce en género como la interseccionalidad, es decir, que también estés en una condición de pobreza, migración, indígena, ¿no? Entonces, género nos ayuda a entender como todas estas dimensiones. Yo creo que lo que no hemos hecho bien es explicar de qué se trata y que la sociedad no ha acabado de entender para dónde queremos que vaya el cambio. Y sí, lo que queremos es una ciudadanía que trate por igual a personas iguales, pero también a personas que no han sido tratadas en condición de igualdad. Niñas y niños no han sido tratados en condición de igualdad, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a las y los policías, cuando llegas a una casa que te hace una llamada, cuando hay violencia familiar, ¿a quién atiendes primero? Pues a la mujer. Debería de ser a la persona que esté en mayor condición de vulnerabilidad y de estrés o de trauma. No necesariamente a veces son las mujeres. Y luego vemos que los hombres, policías, se acercan con los hombres. ¿Qué pasó, mi vato? ¿No? O sea, dice una, a ver. Porque es con quien empatizan en esa situación. Exacto, ¿no?
Claro. Entonces dice una, a ver, sí tenemos que cambiar culturalmente todas y las instancias igual, de a quién vamos a atender primero. Exactamente. Y precisamente tú que estás a cargo del CEPAVI, aclararles allá en casita que es un consejo que depende de DIF Jalisco operativamente. Así es. Y que por años se ha dedicado a la prevención y a la atención. ¿Cómo, cuando en el CEPAVI les llega un caso o detectan un caso a través de los DIF, cómo opera este engranaje institucional para entonces pues ir trabajando estas nuevas masculinidades, esta igualdad de género desde el seno familiar? Ok. Bueno, iniciamos creando la ley, fue en 1998 con una iniciativa popular y se crea porque la única instancia que daba atención en ese momento era el DIF. No, todavía no había institutos de las mujeres, todavía no había como toda esta parte de instancias especializadas como los CJM. Entonces se han venido creando, se ha venido formando. Los institutos se crean justo para erradicar esta cultura patriarcal. Y la CISEM hoy día tiene un área especializada para todo este trabajo. ¿Cómo cambiamos la cultura? ¿Cómo hacemos igualdad entre las personas? Y tiene otra área especializada en la parte de la atención. ¿Qué teníamos en el Estado? Instancias municipales, las Guavifam, que ya habían venido dando atención a las personas que vivían violencia, porque era la primera instancia más cercana para la atención. Luego hemos creado los CJM, que son la segunda instancia especializada, es el segundo nivel de atención y ya nos hemos ido. Si en la Guavifam logra ver un cambio en la parte del problema que trae la familia, se queda en el municipio, si no, se tiene que derivar. Es decir, de acuerdo al nivel de riesgo que presente el grupo familiar, es el nivel de atención que se va a requerir. Segundo nivel serían los CJM y tercer nivel los refugios. El CJM son los centros de justicia para las mujeres y para estar un poquito más como relacionados el cómo operan, quiero que me ayuden y me acompañen sobre todo a ver este caso de una joven que efectivamente llegó al tercer nivel, al de extrema violencia porque ya fue a un refugio. Escuchemos su testimonio. Empezamos como que con empujones o burlas hacia nosotros, como ridiculizarnos frente a las demás personas o incluso a solas. Eso es como que lo primero, el primer foquito de algo anda mal. Y al principio todo estaba bien, pero ya después empezaron las peleas y los maltratos. No le parecía mucho lo que hacía, a pesar de que yo me entregaba totalmente a mis hijos y obviamente a él. Dejé de lado muchas cosas. Pues yo me acerqué a las instituciones que son al centro de justicia porque me lo recomendaron. Sí tenía que levantar una denuncia. Es algo bien importante para poder recibir el apoyo. Ya me metieron a resguardo, me canalizaron a este lugar y me explicaron todo el proceso que iba a pasar, que yo tenía que terminar mi denuncia, iba a estar en un lugar protegida de mi agresor. Aquí nos enseñan muchas cosas, sobre todo el empoderamiento, el que no necesitamos a un hombre para poder salir adelante, sino que nosotras tenemos todas las capacidades para lograrlo, salir adelante nuestros hijos y nosotras mismas. Tenemos diferentes talleres en los cuales nos enseñan a no normalizar el ciclo de violencia. Entonces yo creo que eso es bien importante. Aparte nos dan psicología y también se me hace importante a los niños también les dan psicología. Tenemos taller de cocina, entonces ya salimos y
podemos iniciar un emprendimiento. Bueno, pues cuando egrese, mis planes son, pues sí, dedicarme a mis hijos, pues trabajar y pues conseguir o más bien obtener mi casa y pues yo creo que lo que todas o la mayoría de personas soñamos tener. Pues ahí tienen esta joven que, pues muy joven la verdad, muy pequeña, pero pues ya es madre de familia y me impresionó el escuchar que cuando estuvo en el refugio, en el CAMET, que también depende de DIF Jalisco, y por seguridad nadie sabe dónde está más que las personas que trabajan ahí y en DIF Jalisco. Cuéntanos, Ángeles, ¿qué atenciones se les dan a todas las mujeres que llegan ahí, derivadas institucionalmente? Ajá. Son las mismas que las Guavifam también tienen, que es la atención psicológica, la atención jurídica y la atención de trabajo social. ¿Qué se hace con las mujeres que llegan a este nivel de atención? Bueno, ver con ellas cuál sería su proceso en el egreso para ver para dónde ellas quieren dirigir su vida. Entonces es poner con ellas ahora sí que en una condición, porque el refugio es como este aislamiento social, para que ella misma logre como este equilibrio personal y pueda mirar de otra manera cómo quiere continuar su vida. ¿Sí? Entonces les decimos, es un espacio, tómalo así, como un espacio de reflexión personal, ¿no? Para que te olvides en un momento de todo lo que has vivido, pero que entonces empieces como a sentar para dónde quieres que tu vida vaya. Perfecto. Y en ese proceso, que lo han hecho muy bien las compañeras que trabajan en estos espacios, estas mujeres intentan hacer cómo lo van a vivir afuera. Y luego también el mismo CAMET tiene esta oficina externa que cuando ellas egresan le dan acompañamiento. ¿Para qué? Para ir reforzando con ella cómo va su proceso. Y sobre todo que no vuelvan a caer en el ciclo de la violencia. Exacto. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie porque vamos a hablar de cómo realmente prevenir la violencia desde casa. Estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Ya estamos aquí en De Corazón charlando sobre la prevención de la violencia de género y antes de irnos a corte, pues les anticipaba el cómo realmente prevenir estas actitudes y conductas o aprendizajes que quizá hemos normalizado desde el seno del hogar y que se vienen heredando pues generación tras generación. Sin embargo, Ángeles, ya estamos en una época en donde los derechos humanos es como la ley que nos debe regir a todos, como personas y como instituciones, ¿no es así? Sí. Y a mí me salta siempre la pregunta, a ver, ¿cómo yo puedo identificar como mujer que estoy siendo violentada? Porque hablamos mucho, sí, lo normalizamos, pero ¿cuándo sale de lo normal una conducta? Sí, claro. Mira, justo los violentómetros, que son estos mecanismos que se han utilizado por lo menos desde los últimos 15, 20 años, para empezar a detectar cuáles son estas acciones. Pueden ser bromas hirientes, chantajes, las mentiras, los engaños, ignorar la famosa ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar a alguien en público. Estos ya son el nivel amarillo. Los primeros eran que es el de alerta. El nivel verde, ¿no? Pero el amarillo sí ya es como la alerta. Luego, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas o golpear jugando, ya pasan al naranja. Y luego el rojo ya es empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o con armas y amenazar de muerte. Pero aunque sea verbal. Ese es el rojo. ¿No? Aunque sea verbal, ¿no? Y ya el morado es cuando vemos que es forzar a una relación sexual sin consentimiento, el abuso sexual como tal, la violación, la mutilación o el asesinato. Ya es la agresión física. Sí, ya esos niveles entre el rojo y el morado son de alta peligrosidad para quien los está viviendo y ya tiene que pedir apoyo con instancias, incluso el refugio.
Es cuando ya, bueno, lamentablemente en muchos de los casos que nos ha tocado conocer o cuando vamos a estas instancias, pues ya es cuando la mujer está desesperada, cuando incluso tuvo que salir huyendo, ya sea de su casa, de la situación del entorno, con un amigo o amiga para que les ayude, y quizá los niños están en la escuela. O sea, son situaciones en donde ya la vida corre peligro. Y que si bien es cierto, no se dio cuenta de esta escalada de la violencia, pues obviamente ya a nosotros como grupo social nos preocupa. Dices, ¿y ahora cómo yo te puedo ayudar? Si ya estás temiendo que la persona o el agresor esté a unas cuadras, ¿no? Siguiéndola. Claro, yo creo que justo ahorita, como mencionabas, Ángeles, el tema del refugio, que no se piense que está recluida o como encerrada justo. Creo que todo este material, que la verdad que Ángeles nos hizo el favor de traernos muy valiosa información, está súper bien enfocada. Aquí me encantó que hay un violentómetro virtual, porque las conductas virtuales y los ecosistemas virtuales merecen su propia explicación. Y creo que justo todo esto es muy necesario y se me hace muy bien que exista, porque creemos, luego nos vamos como hilo de media pensando que todos tienen los mismos privilegios que tuvimos a lo mejor muchas personas de sí recibir una educación y sí recibir herramientas de autocrítica para darte cuenta cuando ya estás viviendo este tipo de cosas y cuando ya son peligrosas. O sea, aquí estoy viendo cosas que a lo mejor pueden verse como problemas de pareja comunes y corrientes, justo. Claro. Aquí, prevención de violencia en el noviazgo. O sea, cosas como celar o ignorar. Qué fácil es decir, ay, fue un problemita de noviazgo, lo que sea, y no tienes las herramientas de autocrítica para darte cuenta que lo que estás viviendo igual se está derivando en una conducta o en un riesgo que puede ya poner en riesgo tu vida eventualmente, ¿no? Sí, perdón, dijiste celar y dices a veces, es que si no te cela no te quiere. A ver, espera, es que puedes celar, pues porque obviamente es un sentimiento nato del ser humano, o sea, ya lo traemos ahí en la sangre, ¿no? Porque dices, bueno, si estamos en una relación, pero hay de celos a celos. ¿Qué puede ser? Que, por ejemplo, si los celos de la persona empieza a restringir la libertad de la otra, es decir, no quiero que te juntes con tales amigos, quiero siempre verte a la misma hora, o el estar, mándame tu ubicación, mándame foto, esa vigilancia constante y excesiva, como dicen, todo en exceso es malo. Cuando a ti ya te empieza como a incomodar como persona, como mujer, dices, ay, híjole, pues ya no sabes ni si lo que estás haciendo está correcto, porque empiezas a perder tu independencia como persona. Pues sí, cualquier control y en cualquier nivel, ¿no? De los celos, incluso de la misma relación bajo control, pues sí tenemos que evitarla, ¿no? Porque sí, a lo que va es justo a subir o incrementar los niveles de violencia. Y eso es justo lo que hay que evitar, ¿no? Claro. En todas y todos. Y yo creo que por eso es tan indispensable y tan necesario que nos reeduquemos todas y todos, ¿no? En esta parte de las masculinidades yo también creo que no solamente los hombres se tienen que reeducar, nos tenemos que reeducar todo el mundo. Las niñas y los niños, las personas adultas, aunque luego las personas adultas dicen, no, pues yo ya estoy al final de la vida. No, también, todas y todos tenemos esta posibilidad de cambiar la manera en la que hemos vivido nuestras relaciones y buscar justo esta parte, que la otra persona nos vea como una persona y que se debe respetar. Respetar el cuerpo, lo que digas, lo que sientes, lo que piensas. Y yo creo que eso es lo mejor para poder hacer estos cambios sociales, porque si no, si seguimos con estas condiciones, pues lo que vemos es que la cantidad de atenciones que dan las unidades de atención en los municipios, tenemos 61 municipios que tienen Wavifam, son 63 Wavifam, y llevamos 5.663 casos en lo que va del año. No, pero si revisamos las de CJM, son más, se multiplica. Porque nosotros estamos en el nivel de la contención, sobre todo, ¿no? Y estos casos son nuevos, o sea, estos son nuevos de este año. Nuevos de este año. Sí, es mucho. Sí, es mucho. Pues sí, es que somos mucha población. No, sí, pero creo que no se justifica, o sea. Sí, no, por eso. Y justo creo que, o sea, qué bien que exista todo esto, pero creo que definitivamente sí necesitamos normalizar el aceptar que no es un tema que conozcamos, que manejemos, que dominemos,
y que si reeducarnos no es un regaño, No. sino que vamos a terminar creando justo redes de apoyo más sólidas, más sensibles, más empáticas, porque ahorita que justo, y me quedé mucho esto de las mujeres que terminan en albergues, en refugios, ellas necesitan eso porque no tienen una red de apoyo que las proteja de la violencia. No que no tengan gente que las quiera, no tienen gente que sepan cómo ayudar a una persona que esté pasando por ese nivel de violencia. O también están en riesgo a veces las redes. Y luego también quienes atendemos decimos, no podemos mandarla a su red de apoyo porque la amenaza es de tal nivel de que es a todos, que también la familia corre riesgo, sí, justo. o la red corre riesgo. Entonces más bien hay que resguardarla, ¿no? Y más bien nos toca como gobierno y como instancias de gobierno dar esa protección y esa atención y buscar en qué niveles, ¿no? Si es en el Estado, si es fuera del Estado, si es a nivel nacional. Incluso yo recuerdo cuando iniciaron los institutos de las mujeres, mandábamos a mujeres fuera del país por el nivel de riesgo. De riesgo y peligrosidad, Sí, y del peligrosidad agresor. del agresor, ¿no? Entonces, claro, los niveles de violencia que vive la sociedad son altísimos. Y yo creo que sí, o sea, ya como sociedad sí tenemos que decir, basta, ya no normalicemos, ya hagamos cosas que de veras vayan cambiando la manera en la que nos relacionamos. Y fíjate que porque sí lo podemos hacer. Tengo una duda ahorita que dices, a veces nos dirigimos al agresor intuyendo que es una persona del sexo masculino, pero ¿ha habido casos de violencia entre mujeres así tan extremos o eso está todavía debajo del mantel, por así llamarlo? No, en las relaciones de género, como decía yo al principio, justo tiene que ver relación que hay de hombres entre hombres, que por ejemplo una dice, los hombres se están matando entre ellos y yo no veo que ellos marchen. Ya, ¿no? Ciertamente. Y muchísimos, o sea, mueren muchísimos hombres, pero yo no veo que las masculinidades estén como preocupadas. Entonces dice una, pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y a qué se deberá? ¿Qué están defendiendo? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no reaccionan? ¿No? Y nosotras decimos, sí salimos a marchar porque las mujeres ya no queremos violencia. Y salimos el 25 de noviembre, ayer ya lo vivimos, ¿no? Sí. Entonces dice una, híjole, ¿no? ¿Qué nos falta para que todas y todos sumemos para decir basta la violencia? Pues basta. Es ese llamado precisamente, porque a veces dicen, ay, las mujeres que salieron y que hicieron y deshicieron, pero realmente es la protesta a decir, escúchenme, aquí estoy. No se justifican ciertas actitudes a lo mejor de destrozos en la ciudad, pero sí sabemos que no todos los grupos ni todas las mujeres que ahí caminan llevan esta consigna, ¿no? de generar ruido. Sin embargo, sí estamos hartas y de alguna manera los simbolismos que acompañan a la marcha, sobre todo la unidad familiar, que van abuelas, madres, hijas, bebecitas en carriolas, hay que hacer conciencia de que esto se ha venido dando por años, por décadas atrás. Y lamentablemente la violencia no se termina. Vamos a una pequeña pausa porque vamos a decirle a usted qué hacer, a dónde acudir y sobre todo cómo empezar en casa a cambiar el chip. Estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Regresamos a De Corazón aquí en la recta final del programa y precisamente estábamos hablando que el 25N es una fecha que nos invita a la acción. Ángeles, platícanos qué está haciendo el gobierno del Estado y también DIF Jalisco. Sí, mira, a nivel del Estado sí se está promoviendo por parte de la CISEM acciones y también por los municipios para no solamente ver en el 25 de noviembre alguna acción concreta, alguna conferencia, algún taller, algún trabajo colectivo, comunitario o incluso talleres de prevención, que es lo que más intentamos focalizar y hacer como hincapié, sobre todo en la parte de la crianza positiva. Muy bien. Algo sobre lo que tenemos que trabajar en las comunidades es esta parte, cómo enseñamos a las personas a relacionarse sin violencia. Ya. Y la crianza positiva abona para esta parte. También hay actividades como foros, un foro en particular, ya les
les pasamos los datos. También tenemos el trabajo que vamos a hacer especializado con las Guavifam el 8 de diciembre, el foro es el 3 y el trabajo con las Guavifam el 8 de diciembre. Pero en el DIF también hay otra serie de eventos y también con las universidades acá en el estado hay trabajo muy puntual y muy concreto para poder entender qué es lo que nos pasa. Hay conferencias muy importantes, viene esta autora que luego les mencionaba, va a estar tanto en la Universidad de Guadalajara como en la FIL, y si tienen oportunidad de verla, ir a verla, yo creo que a todas y a todos nos va a dejar un poco más claro como qué tenemos que hacer y hacia dónde ir para desmontar esta parte. Recuérdame su nombre. Rita Segato. Ok, Rita Segato. Rita Segato. Y precisamente en el foro que comentas, que es el próximo miércoles 3 de diciembre, ya tiene un público específico y focalizado. ¿A quiénes está dirigido? Está dirigido a todo el personal que damos atención, funcionarios, policías, personal que da atención especializada en las diferentes áreas multidisciplinarias, tanto en los sistemas DIF como en la CISEM, como en los institutos de las mujeres y los CELIBRES, que son los espacios que el gobierno tiene para dar atención. Perfecto. Oye, platícanos, Ángeles, ahorita que estamos pues en el pleno auge del tema, ¿cómo en casa las mamás que nos están ahorita sintonizando y quien se va a meter allá al YouTube, al canal de YouTube del Sistema DIF Jalisco, podemos hacer para que quizá no podemos acceder a estas actividades, pero que va a haber un catálogo muy extenso? ¿Cómo empezar desde casa a modificar esta crianza positiva, modificar estas conductas, pero sobre todo identificarlas? Sí, pues esta parte, ¿no? Muy sencillo, revisando el violentómetro y empezar a ver cuándo se presentan estas acciones. De mi parte, de la parte de la relación que tienen mis hijas y mis hijos entre ellos y conmigo, con la pareja o con las otras personas que son parte de la familia, ¿no? Entonces, ir revisando como estas acciones que en el violentómetro vemos para ir detectando en qué nivel estamos. Si verde, amarillo, naranja, o ya nos subimos a los niveles de riesgo, que esos sí son los más fuertes. Ahí sí hay que pedir ayuda externa para que nos puedan apoyar a ver cuáles serían las opciones de apoyo o ayuda que podemos tener en los programas de gobierno y poder salir de estas dinámicas de violencia. Muy bien. Y en las que son de color verde o amarillo, pues sí, como personas civilizadas que somos, pues empezar a poner pie plomo para poder avanzar a relaciones diferentes, ¿no? Claro. Y empezar a detectar cuáles son estos micromachismos o machismos sutiles, o en el caso de la violencia vicaria, cómo estoy utilizando también a mis hijos o a mis hijas para que estén en contra de la pareja, ¿no? Que esa es la violencia vicaria, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho como para empezar a desmontar, ¿no? Y cómo quiero que nos tratemos. Si no quiero que nos tratemos con violencia, bueno, ¿cuáles son estas opciones de cultura de paz y de crianza positiva? Ya hay muchos videos, hay mucho trabajo que hay en línea, ir viendo como esta parte, o acercarse a sus sistemas DIF donde se están dando estos cursos. Toda el área de prevención del sistema está trabajando muy fuertemente en estas temáticas de crianza positiva. Entonces, también se puede pedir que acudan a las escuelas o que acudan a algún centro comunitario y formar grupos para poder tener todo el trabajo de prevención que necesitamos hacer todas y todos para cambiar la cultura. Claro. De que hay a dónde acudir ahí. Sí, y la verdad es que a mí me gustaría agregar algo y tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Creo que también algo que a lo mejor ayudaría es que bajemos un poquito la guardia a tenerle miedo o repele a meternos en estos temas, sensibilizarnos, ser conscientes, justo lo que decías, estos machismos sutiles. Creo que solo hacer conciencia de que si hay marchas, si hay mujeres, si hay personas que están haciendo activismo, si están haciendo manifestaciones por este tema, es porque hay un dolor detrás. Y el dolor y la frustración y el enojo es por completo válido siempre. Entonces ahí hay algo detrás, y ser conscientes que a lo mejor no es un regaño, no te están diciendo cómo pensar, solo es atender el dolor que ya un colectivo importante de personas está viviendo, y ya, ser empáticos,
cuidarnos los unos a los otros y abrir un poquito la mente de que a lo mejor no lo sabemos todo y que el cambiar de opinión no te hace tonto ni una mala persona. ¿Y cuál sería la invitación, Ángeles, en estos días que quedan? Porque si son 16, después del día de ayer, que fue 25, entonces hay mucha opción para nutrirnos en este sentido. ¿Qué les dirías a las familias que nos escuchan? Sí, localizar las diferentes actividades que las diferentes dependencias tenemos, sobre todo los sistemas DIF, la CISEM, toda la parte de seguridad también está activando toda una serie de camino común entre todas las instancias para poder tener prevención, que yo creo que esa es como la primera parte. Y bueno, pensar todas y todos qué tipo de relación quiero tener. Si estoy realmente enamorado de una persona, si la amo, pues claro que no me voy a relacionar con violencia. Tengo que buscar cuáles son los mejores mecanismos para que ella y yo estemos bien. Y entonces buscar colectivamente, en pareja o en familia, cuáles serían esas acciones y cómo modificamos y nos reeducamos para ya no volver a tener relaciones violentas. Y sobre todo lo que dices es la base de todo es la comunicación, la confianza y la empatía. Y cuando una persona de la pareja empieza a detectar y empieza a poner límites para que la relación sea de lo más sana posible, y si la otra parte no está dispuesta a cambiar o modificar porque así es y porque así lo educaron o le educaron, pues es momento, como dices, de mirar hacia otro lado, cerrar el ciclo y decir, no vas por el mismo camino que yo voy, ¿no? No estamos en sintonía. Justo. Y precisamente no hay que callar lo que uno quiere para realizar este proyecto de vida por el cual pues hemos luchado desde pequeños. Si tú traes ideales y si el de la otra persona, lo he dicho en alguna otra ocasión, no está de acuerdo con el tuyo, pues sabes que vaya aquí, hasta aquí acabó, pero en santa paz, como dicen, ¿no? Para eso la comunicación asertiva es una de las herramientas en donde, a ver, primero te sitúas tú, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y hacia dónde voy. Y si lo podemos comunicar y externar, pues es alinear a todos pues los elementos de nuestro entorno para conseguirlo, Josué. Justo, creo que sí estamos en un momento que es muy valioso y que tenemos esta oportunidad de construir lo que hemos construido como ciudad que tanto nos ha hecho daño entre todos y dejar de pensar que la violencia es algo que no podamos combatir, que claro. O sea, no es más fuerte que nosotros porque nosotros la alimentamos, entonces pues ya, solo eso. Precisamente, pues yo quiero agradecerles como siempre a ti, que es la primera vez que nos acompañas aquí en el programa de Corazón y esperamos volverte a invitar más adelante porque tantos temas que tenemos que abordar, Josué, y ahí en casita, pues hacerles la invitación a que nos sintonice el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Les voy a dejar la cerecita del programa, pero también quisiera dejarles una frase que pues para mí ha significado mucho. Hay que alzar la voz para que la violencia no nos calle para siempre. Esto fue De Corazón. Los vemos la próxima semana. José de Jesús Velasco Lucrecio. Sayula. En Sayula la tradición se forja y don Jesús, el del Torito, ha dejado una huella imborrable en los cuchillos que elabora. Aprendió el oficio de sus maestros José Villalbazo y su tío José Inés Lucrecio, pero fue su talento y toque personal lo que lo convirtió en un referente. Junto a su esposa María Guadalupe, formó una familia entre metales y maquinaria, transmitiendo valores de trabajo, dedicación y orgullo por el arte de la forja. Reconocido en ferias, exposiciones y por su labor altruista como servidor de los obreros guadalupanos y presidente de la Asociación de Refugiados, don Jesús es un ejemplo de compromiso, humildad y amor por su comunidad.